Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Voy a tardes. compartir pantalla. Buenas. Bien, bien. Hola, Bueno, profe. hola. Ahí compartí la pantalla. Profe, yo la clase pasada no entré y quería saber si dieron algo de Doppler. Sí, sí, la clase pasada terminamos la parte de batido y Doppler que nos había quedado del práctico de sonido, que le dedicamos más o menos la mitad de la clase un poco más a eso. Y después empezamos ya con el práctico 5. Ah, bien, bien, gracias. De nada. Bien. Voy a dejar el chat abierto. Cualquier cosa yo siempre les digo, avísenme si queda alguna pregunta en el chat que no respondo, porque la clase pasada me parece que me quedó algo que no había visto. Así que si ven ahí alguna pregunta perdida que yo no vi, avísenme. Bueno, empecemos. La clase pasada empezamos ya con la parte de termodinámica, empezamos con el práctico 5 y hicimos un poco un repaso de toda la parte de dilatación térmica con sólidos y líquidos, que es lo que marqué acá. Vimos el ejercicio del orificio en una placa y después hicimos un repaso de modelo de gas ideal y de ecuación de estado y habíamos dejado pendiente hacer un ejercicio que era el termómetro de gas ideal. ¿Sí? Entonces, la idea de esta clase es seguir con la parte del modelo del gas ideal y ecuación de estado, hacer un par de ejercicios y después ver la otra parte que queda de este práctico, que es la parte de teoría cinética de los gases. ¿No? Entonces, si les parece, empezamos con el ejercicio que dejamos al final de la clase pasada, el del termómetro de gas ideal. Así que lo voy a poner aquí y vamos a ir viendo lo que necesitemos de teórico cuando vaya surgiendo. Que en esta parte en realidad son algunas cosas de vocabulario y la ecuación de estado del gas ideal. Así que, bien. Bueno, no sé, no les pregunté, pero ¿les quedó alguna duda de la clase pasada? Capaz que quieran preguntar antes de empezar con esto. No, no. Eso yo tengo una preguntita. Sí. No es una pregunta de la clase, es una pregunta más. ¿Usted tuvo una clase pasada acerca del tema este? Porque estoy viendo el programa, me supone que esta semana empezamos a dar el tema este de termodinámica, pero acaba de decir que tuve una clase antes. Sí, empezamos ya la clase pasada porque en realidad lo único que quedaba, el cronograma está un poco corrido, lo único que nos quedaba todavía nos queda una parte de la parte de ondas y en el cronograma creo que está dedicado 2 semanas a este tema, si no me Mm, equivoco. ¿Está 2 semanas? sí, está. Está. Sí, y en realidad lleva un poquito menos de 2 semanas. Pero ya les voy comentando, esta clase hacemos este práctico 5. En realidad lo que terminamos viendo la clase pasada fue la parte de dilatación térmica nomás y el resto repaso. Porque Mm, ya te digo, este fue el segundo ejercicio que fuimos a empezar a hacer y no nos dio el tiempo. Entonces vamos a estar, la mayor parte de práctico 5 lo vamos a estar haciendo esta clase. Y la ok, clase que viene después, todos los prácticos van a ser una clase, excepto el de el 7 que van a ser 2 clases. Y ahí vale. llegamos justo al final del cronograma. ¿No? Vale. ¿Alguna otra consulta? No, no. ¿No? Bueno, vamos a ver este ejercicio entonces. Bien, vamos a repasar un poco la letra que era lo que decía. Tenemos un termómetro para medir temperaturas de gases en unos bulbos que se construye con dos bulbos, acá un bulbo A, un bulbo B, que contienen cada uno un gas, ¿sí? Y cada uno de estos bulbos con un gas se ponen en un baño de agua. Lo que está acá alrededor es agua y la temperatura del agua se puede regular.
Entonces, al regular la temperatura del agua, como el gas está en lo que llamamos contacto térmico con el agua, se espera un tiempito, hay un intercambio de energía en forma de calor, que más adelante veremos lo que es, hasta que se llega al equilibrio térmico. Y nosotros habíamos dicho que cuando tenemos equilibrio térmico, tenemos que la temperatura de las dos cosas en contacto térmica es la misma. Entonces, el baño termina imponiéndole su temperatura al gas. Así que vamos a tener aquí una temperatura TA para el gas A y acá vamos a tener una temperatura TB impuestas por el baño de agua en el que están esos bulbos. Entonces lo que ocurre es que se mide la diferencia de presión entre los dos bulbos por medio de un manómetro de mercurio. ¿Sí? Acá está el manómetro, acá está el mercurio, el mismo principio que vimos cuando trabajamos con fluidos, con hidrostática de fluidos, y nos dan un dato que es que los tubos de estos capilares que componen el manómetro se asumen con volúmenes muy chiquitos, cosa que la variación de altura del mercurio en las dos ramas genere cambios de volumen despreciables. ¿Sí? Bien, y el primer dato que nos dan aquí es que no hay diferencia de altura cuando ambos baños se encuentran a la misma temperatura. ¿No? Entonces, empecemos anotando. La primera dato que nos dicen acá es que no hay diferencia de altura, no hay diferencia de presión, están diciendo. Es decir, el delta H, si llamamos a esta diferencia de alturas entre las dos ramas del manómetro delta H va a ser 0, y esto equivale a que los dos baños están a la misma temperatura, es decir, el gas A está a la misma temperatura que el gas B. ¿No? Entonces, si tenemos la misma altura, lo que les decía recién, esto es lo mismo que decir que tenemos la misma presión. ¿Sí? Si tuviéramos una diferencia de alturas como la dibujada acá en la figura, ¿qué gas está a mayor presión? El A. Ahí va, el A. ¿No? Esto ya sabíamos de la primera parte del curso, que la presión en hidroestática, la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto, porque están a la misma profundidad dentro del mismo fluido. Del lado izquierdo acá tengo la presión del gas A, del lado derecho tengo la presión de B más ρ del mercurio por G por delta H. Así que la presión en A, si vemos la diferencia de alturas como está en esta figura, tiene que ser mayor que la presión en B. Por acá, asumiendo que está pasando lo del dibujo, PA mayor, ¿no? Sí. Si hay una diferencia de alturas, no puede ser el igual, mayor que B. Bien. Entonces, este es el primer dato que nos dan. Después, ahora vamos a seguir leyendo, pero nos dan otros datos que relacionan esa diferencia de alturas con las temperaturas de los baños. Entonces, al final y al cabo, lo que nos están dando son datos de relacionar presiones con temperaturas. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué ecuación sabemos que relaciona presión con temperatura? La ecuación de estado. Entonces, tenemos en A un gas que podemos considerar con el modelo de gas ideal. Entonces podemos aplicarle la ecuación de estado a ese gas ideal. ¿Y la ecuación de estado qué nos va a decir? Nos va a decir que la presión del gas A por el volumen de A es igual al número de mols de A por la constante de los gases ideales por la temperatura en A. Y podemos hacer lo mismo en B, ¿no? En B también tenemos un gas que vamos a asumir que sigue el modelo de gas ideal. Así que también podemos aplicar la ecuación de estado, que nos dice que la presión en B por el volumen en B es igual al número de mols en B por R por la temperatura en B. ¿Sí? Bien, entonces ya que el ejercicio nos da esta relación entre diferencias de presiones, o lo que es lo mismo, diferencias de alturas y temperaturas, podemos agarrar y escribir esa diferencia de presiones, delta P, vamos a poner PA menos PB,
que sería positivo si estamos en el caso de la figura, la escribimos en función de temperatura por medio de la ecuación de estado aplicada a A y a B. Así que PA menos PB va a ser, despejemos de las ecuaciones de estado, va a ser NA TA sobre BA menos NB TB sobre BB. Fíjense que acá pongo NA, NB diferentes, BA, BB diferentes, porque en principio no tenemos por qué, no nos dicen nada, que asumamos que los volúmenes son iguales, ni que el número de partículas son iguales, así que en principio pongo diferentes números de mol para A y para B, diferente volumen para A y para B. Bien, entonces acá tengo una ecuación bastante general que relaciona un cambio en la diferencia de presiones con una ecuación en la que aparecen las temperaturas, pero nos aparecen además NA, NB, BA y BB. En esta expresión, en este delta P, ¿hay algo que se mantenga constante? Es decir, yo cambio pongo un baño a diferente temperatura, me cambiará el delta H, es decir, me cambiará la diferencia de presiones, pero ¿hay algún otro parámetro que no cambie, que esté constante? El La número cantidad de de gas y moles, los ¿no? volúmenes. El volumen, ¿y qué más? No escuché. La cantidad de gas. Y la cantidad de gas, ¿sí? Estos, los dos bulbos son sistemas cerrados, es decir, no entra ni sale materia. Por lo tanto, el número de mols Na y el número de mols Nb serán diferentes, pero Na constante por un lado y Nb constante por el otro. Y el volumen también, porque asumimos que los cambios aquí de altura no aportan un cambio significativo a los volúmenes. Entonces, los volúmenes también son constantes. Entonces, aquí tenemos toda esta cantidad que es una constante, vamos a poner C1, una constante, y por este lado tenemos toda esta cantidad que también es una constante. Vamos a llamarle C2. Constante. Es decir, en definitiva, la diferencia de presiones PA menos PB nos va a quedar una constante por la temperatura en A menos una constante por la temperatura en B. ¿No? Entonces, si logramos hallar esas dos constantes, ya nos dicen cualquier delta P y una de las temperaturas y podemos, por ejemplo, saber la otra. Con el primer dato que nos dan, el que escribimos acá al principio, que si el delta H es 0, las temperaturas son iguales. ¿Qué saco? ¿Qué concluyo de esta ecuación? Las constantes son iguales. Que las constantes son iguales. Así que ya ahí reduzco las constantes a una, ¿no? Entonces, de aquí, con 1, sacamos que delta P igual a 0, quiere decir que tenemos C1 por una temperatura, vamos a llamarle estas cuando son igual a T, menos C2 por la temperatura, es decir, temperatura por C1 menos C2, la temperatura no es 0, así que C1 tiene que ser igual a C2. Vamos a llamarla entonces C a esta constante. Entonces nos queda una relación bastante más simple, nos queda que PA menos PB es una sola constante C por TA menos TB. Bien. Bueno, por acá sacamos una conclusión con uno de los datos que nos dieron. Vamos a seguir leyendo los otros datos que nos dan. Estamos por aquí. Ahora nos dicen, la diferencia de presión es de 120 milímetros de mercurio. Voy a ir escribiéndolo. Así que delta P es 120 milímetros de mercurio. Cuando uno de los baños está en el punto triple, así que la temperatura de alguno de ellos es la temperatura del punto triple, y el otro baño está en el punto de ebullición del agua a presión atmosférica, y T del otro está a la temperatura de ebullición del agua, que es 100 grados Celsius. Y acá lo que les comentaba la clase pasada, que era el punto triple, vamos a volver a comentarlo, poner por acá el diagrama de fase que habíamos mostrado la clase pasada. Este diagrama está en el último ejercicio que lo utiliza.
Esto es lo que yo les comentaba la clase pasada, es un diagrama de fases, es decir, tenemos en un eje la presión, en otro la temperatura, y nos dice para qué presiones y temperaturas tenemos, en este caso el agua, en estado sólido, líquido, vapor, o en lo que pasa más allá del punto crítico, que ahora les cuento un poquito. Entonces, el punto triple es este que aparece aquí, ¿sí? Este punto, que si seguimos la línea, se da a una temperatura de 0,01 grados Celsius y a una presión de 0,00600 atmósferas, que es más o menos 600 algo pascal. Es un punto en el que conviven en equilibrio las tres fases. Tenemos conviviendo en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado vapor del agua, ¿sí? Les muestro un video que la clase pasada no me dio tiempo de mostrar, para que vean cómo se ve. Denme un segundito, si ya adelanto un poco. Vamos a por acá. Bien, acá en este video van a llevar el agua a el punto triple. Para eso lo que tienen es un pequeño recipiente, acá hay un recipiente, ahora lo van a mostrar mejor, en el que hay agua. Hay además unas bolitas, las bolitas esas, el único rol que juegan es para no permitir que se vuelque o que salga para todos lados agua cuando entre en ebullición, y además sirven como lugares, puntos de nucleación para cuando se generen las fases, no la líquida, la fase sólida, por ejemplo, o el vapor. Entonces, solo juegan ese rol las pelotitas, las bolitas. Pero la idea es que ponen esta cierta cantidad de agua en una cámara, que es una cámara de vacío, que tiene una bomba que genera vacío, va disminuyendo la presión, y van a disminuir la presión y la temperatura. Les dije que el punto triple era una presión de 600 pascal, que es una presión baja, y a una temperatura de 0,01 grados Celsius. Entonces, lo primero que pasa ahí es que están bajando la presión antes de bajar mucho la temperatura. Al bajar la presión, empieza a hervir, a pasar a estado vapor el agua, ¿sí? Ahí vemos cómo hierve normalmente, fenómeno que ya conocemos. Y lo que va a estar ocurriendo ahora es que además de bajar la presión, empieza a bajar la temperatura también. Acá voy a parar un segundito. La presión acá aparece como 1 kilopascal porque es la sensibilidad hasta donde mide el detector. Pero igual sigue bajando la presión hasta llegar a los 600 pascal, aunque no aparezca acá en la pantalla. Y la temperatura también está bajando, tiene que llegar a 0,01 grados Celsius. Obviamente está puesto rápido, en velocidad rápida el video. Y ahí van a ver cómo se empiezan a formar las otras fases. Se forma encima del líquido la fase sólida y al mismo tiempo aparecen burbujitas. Esas burbujitas, acá abajo se ven las burbujitas, es vapor. Entonces tienen coexistiendo las burbujitas de estado vapor con el estado de esta cristalización, ese hielo que es el estado sólido, y además hay agua líquida. Y ahí están conviviendo las tres fases en equilibrio en el punto triple. ¿Sí? Bien. Así como se ve la convivencia de esas tres fases en el punto triple. Bien. Eso que les quería mostrar cómo es el agua en el punto triple. Acá obviamente en el ejercicio nos están diciendo que el agua está a la temperatura del punto triple, lo cual va a implicar que el gas esté a la temperatura del punto triple, pero el gas no es agua, es otra sustancia. Es decir, el gas a esa temperatura del punto triple va a seguir en estado gaseoso, no va a estar en, en en esa convivencia de los tres estados que ocurre con el agua, porque es otra sustancia y su punto triple será otro. Y ya que estoy acá, que la clase pasada me preguntaron qué era el punto crítico, que aparece en este diagrama de fase acá arriba, aprovecho y se los comento. Yo al final de la clase les había dicho que en este diagrama de fase teníamos, si miramos esta curva, es la curva que separa la fase líquida de la fase de vapor, pero esta curva llega hasta cierto punto.
llega hasta este punto, que en el caso del agua se da a 374 grados Celsius y 218 atmósferas, que se llama punto crítico, y más allá de este punto, voy a hacer acá unas líneas, si miro lo que ocurre acá, lo que ocurre es que no tengo diferenciadas la fase vapor de la fase líquida. Es decir, mi sustancia tiene propiedades que están entre medio de lo que son las propiedades del líquido y entre medio de lo que son las propiedades del vapor. Por ejemplo, tenemos una sola densidad, ¿sí? No hay una diferenciación de densidad entre qué es la densidad de líquido y la densidad de vapor. Desaparece esa línea que diferencia líquido y vapor por medio de su densidad. Y así con otras propiedades. Entonces, no se pueden diferenciar bien la fase líquido de la fase vapor. Entonces decimos que nos encontramos en un estado supercrítico, un líquido, por ejemplo, supercrítico. Y acá les muestro otro video corto. Lo puedo ir más adelante. Bien, acá en este video hay una ampolla y adentro de esta ampolla hay este gas xenón en estado supercrítico, ¿sí? Es decir, a la presión necesaria para el xenón y a la temperatura necesaria para tener el xenón en estado supercrítico. Lo interesante es que en el caso de este gas tiene una temperatura crítica bastante baja, cercana al ambiente, 16,6 grados, y una presión crítica también baja. Entonces es más fácil de observarlo en condiciones ambiente. Entonces van a ver que así a simple vista parece que no hubiera nada, no vemos nada en particular. Lo interesante está ver cómo se da la transición de esa fase supercrítica a la fase líquida común, por ejemplo. Ahí lo que hizo fue enfriar. Al enfriar, la ampolla pasó de el estado supercrítico al estado líquido. Y ven cómo aparece de repente el líquido. Lo interesante ocurre cuando pasamos de líquido, que se ve más interesante, de líquido a la fase supercrítica, ¿sí? Acá tenemos agua que la están hirviendo normalmente, y lo que vemos con el agua cuando la hervimos normalmente es cómo se va evaporando de a poquito, ¿no? Siempre vemos ese menisco que muestra la diferencia, vuelvo un poquito para atrás, vemos siempre el menisco que muestra la diferencia entre dónde tenemos agua líquida, dónde tenemos vapor, vemos que se forman burbujitas, se va evaporando parte del agua y la parte líquida va disminuyendo su cantidad. Pero cuando pasamos de la fase líquida, aquí, a la fase supercrítica, lo que ocurre es, acá van a calentarlo, ese menisco, esa diferencia, esa superficie que diferencia la parte líquida del gas, en vez de ir bajando, desaparece de repente. ¿Ven cómo desapareció? Ahí, en ese momento que desapareció, es cuando se convirtió en un estado supercrítico y dejamos de diferenciar lo que es fase líquida de la fase gaseosa, ¿no? Bien, acá lo volvió a enfriar para tener el líquido. Y ahora lo que va a hacer lo va a sostener con la mano y lo va a mover un poco para levantar apenas su temperatura y pasar de vuelta a la parte supercrítica, y van a ver cómo como que desaparece de repente el líquido. Ahí está, apenas se ve la rayita de la diferenciación entre líquido y la parte vapor, y de repente ya no está más, ¿sí? Es decir, visualmente esto es lo que se puede observar cuando pasamos de fase líquida a supercrítica. Pero en cuanto a las propiedades, hay un montón de propiedades que hacen diferenciar esa fase supercrítica de lo que es una fase líquida o una fase de vapor normal. Bien, eso era, se los muestro porque se los había prometido al final de la clase pasada. Ahora, volvamos al ejercicio. Entonces, en el ejercicio nos decían ahora que, voy a borrar el diagrama de fases, nos decían que estábamos ahora en la segunda situación, que nos daban datos, que era que la diferencia de presión es de 120 milímetros de mercurio cuando uno de los baños está en el punto triple, así que la temperatura de uno de los gases es la temperatura del punto triple del agua, 0,01 grados Celsius, y el otro baño está en el punto de ebullición del agua a presión atmosférica, que sabemos que corresponde a una temperatura de 100 grados Celsius.
Entonces, aquí nos dicen, determine cuál baño se encuentra en el punto triple y cuál baño se encuentra en el punto de ebullición. ¿Sí? Para eso, supongamos que la diferencia de presiones es la mostrada en la figura. Vamos a trabajar con la diferencia de presiones. Le sacamos una foto al dispositivo y se ve esa diferencia de alturas como se muestra en la figura. Entonces, si tenemos la diferencia de alturas de esta forma, ¿qué baño les parece que está en el punto triple y qué baño está en el punto de ebullición? Y le da en ebullición, En la de ebullición, ¿por qué? está a mayor presión. Está a mayor presión, ahí va. Y acá nosotros ya habíamos escrito antes, acá está la expresión de diferencia de presiones. Si esta diferencia de presiones es positiva, delta P es positivo, que sería PA menos PB, esto quiere decir que el delta T es también positivo, asumiendo esa constante como positiva. Entonces, podemos decir que el que está a mayor presión está a mayor temperatura. Así que el que tenemos a mayor presión, que en el dibujito era PA, está a mayor temperatura. Así que TA va a ser igual a la temperatura de ebullición y vamos a tener que la temperatura de B va a ser la temperatura del punto triple. Y tenemos TB igual a la temperatura del punto triple. Entonces acá nos dan el dato, nos dicen, este está a tal temperatura, este está a tal otra, y delta P es tanto. Así que podemos sacar la constante de aquí, ¿no? Podemos decir que la constante es el delta T, TA menos TB, perdón, el delta P, PA menos PB, sobre el delta T, TA menos TB. ¿No? Si quieren pongan esta constante, en este caso sería 120 sobre 100 menos 0,01 en unidades de milímetros de mercurio sobre grados Celsius. ¿Por qué no usar esas unidades? Entonces tenemos aquí el valor de la constante. Por lo tanto, tenemos bien definida ahora esta expresión que nos relacionaba diferencias de presiones y diferencias de temperatura. Así que si vamos al último paso, que dice por acá, nos dicen después, el bulbo que se encontraba en equilibrio térmico con el agua en su punto de ebullición, que dijimos que era el A, se pone en contacto térmico con un baño de agua que se encuentra a una temperatura desconocida. El otro aparentemente no se hace nada. Y se observa que la diferencia de presión ahora es 90 milímetros de mercurio. Y el desnivel es en el mismo sentido que en el caso anterior. Y nos pide hallar la temperatura desconocida. Así que ahora, en este tercer paso, nos dicen, el que estaba a la temperatura de ebullición, que era TA, que era el A, se pone en contacto térmico con un baño de agua que se encuentra a una temperatura desconocida. A una temperatura desconocida. Y TB, que estaba a la temperatura de ebullición, no se toca, sigue a la temperatura de ebullición. Y vemos que delta P, PA menos PB, en el mismo sentido que teníamos antes, el desnivel, es 90 milímetros de mercurio ahora. Entonces es muy simple hallar esta temperatura, ¿no? Vamos a nuestra expresión, PA menos PB, igual 90 milímetros de mercurio, es igual a la constante esta C que hallamos, 120 sobre 100 menos 0,01, todo en milímetros de mercurio sobre grados Celsius, por la temperatura de A, que es la que queremos determinar, menos la temperatura de ebullición del agua. Así que nos queda acá solo de incógnita la temperatura desconocida de A y la despejamos.
Les digo cuánto me dio, creo que lo tengo por acá. Bien, para que ustedes después verifiquen, me dio 348 Kelvin, así que ustedes después verifican que esto está bien. Creo que es 45 grados Celsius. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? ¿Ninguna pregunta? No, no. Bueno. Así que acá lo que les tiene que quedar claro es el uso de la ecuación de estado y bueno, empezar a manejar el vocabulario, cosas como contacto térmico, equilibrio térmico, esas palabras. Bien, vamos a tratar de hacer otro ejercicio. Vamos a seguir aplicando la ecuación de estado. Vamos al ejercicio 525, globo aerostático. A ver si me ayudan ustedes. Lo hacemos entre todos. Ya, pegarlo por acá. Bien, vamos a ver este ejercicio. Tenemos la envoltura y canastilla de un globo de aire caliente. Tienen una masa total de 249 kilogramos y la envoltura tiene una capacidad de 2180 metros cúbicos. Cuando está totalmente inflado, nos piden averiguar la temperatura del aire confinado para darle al globo una capacidad de carga de 272 kilogramos, además de su propia masa. Y nos dan como dato que el aire circundante que está a 18 grados, tiene una densidad de 1,22 kilogramos por metro cúbico y que se comporta como un gas ideal. Así que vamos a desglosar un poco la letra. Tenemos un globo. Voy a hacer un dibujito. El globo con una canasta. Por las dudas el globo acá abajo está abierto, ¿no? Ah, y se le da calor, se calienta el aire que está adentro del globo. Entonces acá vamos a tener aire caliente. Y afuera, alrededor, habrá aire más frío. Y nos dicen la envoltura y canastilla de un globo de aire caliente tiene una masa total de 249 kilogramos. Así que vamos a escribir estos datos por aquí. Voy a escribir al costado, masa total sería envoltura más la canasta. 249 kilogramos. Y la envoltura, es decir, la parte del globo, tiene una capacidad de 2180 metros cúbicos. Así que el volumen de la envoltura es 2180 metros cúbicos. Cuando está totalmente inflado, ¿cuál es la temperatura del aire confinado, es decir, la temperatura del aire caliente, para darle al globo una capacidad de carga de 272 kilogramos, además de su propia masa? Así que queremos que tenga una masa de carga, además que aguante 272 kilogramos. Y queremos saber la temperatura del aire caliente. Así que acá nos interesa saber la temperatura del aire caliente. Y el aire frío, la temperatura del aire frío nos dicen que es, que está alrededor, 18 grados Celsius. Y la densidad del aire a esa temperatura, vamos a poner la densidad del aire frío, es 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Bien. Por la ecuación de estado sabemos que si cambiamos la temperatura, el volumen que ocupa un gas va a cambiar, ¿sí? Manteniendo la misma masa, cambia el volumen, entonces no vamos a tener la misma densidad de aire a diferentes temperaturas.
Entonces sabemos la del aire frío, pero el aire caliente no la conocemos. Pero sí podemos suponer, nos dicen acá, que el aire frío, el aire caliente, el aire en sí se comporta como un gas ideal. Bien, entonces nos interesa hallar la temperatura del aire caliente con todos estos datos que nos da. ¿Cómo les parece que podemos arrancar? ¿Qué harían ustedes? ¿No es por Arquímedes esto? A ver, ¿qué Vos hacemos con calen- Arquímedes? Sí. que se calienta el aire y una parte del aire tiene que salir. Ajá, Entonces el peso de todo ese volumen es el empuje, que es lo que hace que no se caiga. perfecto. Bien. Entonces, tenemos acá parte de Arquímedes que nosotros ya vimos en la primera parte del curso, ¿sí? Para que esté flotando, yo acá tengo un fluido desplazado que es aire, nosotros en general trabajamos con agua, pero acá sigue siendo válido, es un fluido el aire, y tenemos fluido desplazado, que es este aire frío, y está desplazado por el aire caliente. Entonces, bien, tengo el principio de Arquímedes. Quiero que el globo esté volando, por lo menos quieto a cierta altura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago con Arquímedes? El empuje tiene que ser el peso del globo, junto con El la capacidad empuje de carga. tiene que ser, ahí va, el empuje tiene que ser el peso del globo. Así que lo que estamos diciendo es que le vamos a plantear Newton a nuestro sistema, ¿no? Es decir, le planteamos, nos tomamos el sistema como todo el globo, vamos a tomarnos el globo, la canastilla y el aire caliente, ¿no? Es decir, en algún lugar va a tener que aparecer la temperatura del aire caliente, datos del aire caliente, así que tenemos que meterlo dentro del sistema que estamos estudiando. Y lo que queremos es equilibrio, que esté ahí el globo en equilibrio a cierta altura. Entonces, como bien me dijeron recién, tenemos el peso de nuestro sistema y tenemos el empuje. Y necesitamos que el peso más el empuje sea cero. Entonces, para el peso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto vale el peso de nuestro sistema? La masa total más la masa de la capacidad de carga, ¿por qué? A ver, la masa total más la masa de Más la carga del por... aire caliente. Ahí va. Si metimos el aire caliente, Claro. hay que meter también la masa del aire caliente aquí. Por G. Es decir, podríamos habernos tomado, no sé, un sistema, algo, evaluar otra cosa, pero nunca nos van a aparecer los datos que nos interesan del aire caliente. Ah, bien, eso es el peso. Por ahora, en el peso conocemos la masa total, conocemos la masa de carga y la masa del aire caliente es algo que no conocemos. Y tenemos el empuje también, el empuje a que es igual. Es el El peso del volumen fluido. desplazado, que es el volumen de la canasta, por... Tiene que ser la diferencia de presión, de densidades, ¿no? ¿Cuál es el fluido desplazado acá? El Se aire desplaza frío. aire frío, pero no todo, porque queda aire. El aire desplazado, el fluido desplazado es el aire frío, ¿no? Es lo Solamente aire mismo, frío. es lo mismo cuando pensábamos que poníamos, no sé, un corcho o algo en el agua. El fluido desplazado era el agua. Acá en este caso es el aire frío. Lo que lo desplaza en vez de ser el corcho es el aire caliente, que queda todo adentro de la esfera esa que es el globo. Pero está bien lo que me dijeron. El volumen es el volumen total del globo. ¿La densidad cuál es? De fluido Y desplazado. la del aire frío. La del aire frío. El volumen de la envoltura, el volumen total, y como es el peso del fluido desplazado, acá por G, ¿no? Entonces sería el peso del aire frío desplazado.
¿Sí? ¿Se entiende? Nuestro aire caliente es el objeto inmerso en nuestro fluido, que es el aire frío. Bien, entonces tenemos estas cosas. De Newton dijimos que, poner acá abajo, el empuje, el módulo del empuje tiene que ser igual al módulo del peso. Es decir, de aquí que nos queda. Nos queda la densidad del aire frío por el volumen de la envoltura por G igual la masa total, que era la que teníamos acá, envoltura más canasta, más la masa de carga que queremos que aguante, más la masa del aire caliente, que era algo que no desconocíamos, por G. Así que se nos va G, tenemos casi todos los datos, la densidad del aire frío la sabemos, nos la dan, el volumen de la envoltura también nos lo dan. Esto es 249, la masa de carga 272. Así que de aquí podríamos desplazar la masa de aire caliente. Así que de acá podemos desplazar la masa de aire caliente. ¿Sí? Creo que no tengo, no sé. Lo despejan ustedes, después ustedes hacen las cuentas. A ver cuánto les da. Bien, entonces avanzamos aquí, por lo que me dijeron, viendo Arquímedes, aplicando Newton, avanzamos hasta saber la masa de aire caliente. Pero lo que nos interesaba saber es la temperatura del aire caliente. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Con la ecuación de estado. A ver, vamos a escribir la ecuación de estado entonces. Le aplicamos la ecuación de estado de un gas ideal, asumimos que el aire es un gas ideal, para nuestro sistema aire caliente, y tenemos que la presión, por las dudas voy a poner esto, lo estoy aplicando al aire caliente. Tenemos que la presión del aire caliente igual por el volumen del aire caliente, que es el volumen de la envoltura, igual el número de mols del aire caliente, por R, por la temperatura del aire caliente, que acá nos apareció esta temperatura que nos interesaba averiguar. Pero bueno, acá ¿qué sabemos? Sabemos el volumen de la envoltura, bueno, la constante R, la conocemos, pero ¿qué pasa con la presión y qué pasa con el número de mols? La ¿Qué pasa presión con del la aire, presión? la presión del aire es igual a la presión de afuera, porque está en equilibrio. Ahí va, la presión del aire, de hecho el globo este está acá abierto abajo, es decir, la presión externa es la misma que la presión ahí adentro, están en contacto. Entonces necesitamos tener la misma presión que tenemos afuera, vamos a llamarle P0. ¿Y el número de mols? Es la masa que calculamos antes dividido el peso molecular medio del aire. Así que la masa, a ver, vamos a escribir acá, el ¿No número sería de masa sobre masa molar? masa sobre masa molar, ahí va. Es la masa que calculamos del aire caliente sobre la masa molar. Sigo la masa molar del aire caliente, es la masa molar del aire frío, ¿es la misma? Sí, porque por mol. Sí, es por mol, ¿no? Es la masa del aire directamente. No me importa si está caliente o frío, es la masa de cierta cantidad fija de partículas de aire. Bueno, pero para hacer esta cuenta necesito saber la masa molar del aire, que no es un dato que me lo den. Una opción es, bueno, busco en una tabla. Así que, opción 1, agarrar, buscar en una tabla el valor de la masa molar del aire y con la masa del aire caliente total que hallamos por la primera parte, bueno, hallamos el número de mol y de ahí podemos despejar fácilmente la ecuación de estado de la temperatura del aire caliente. Pero vamos a aprovechar el dato que nos dan
no conocemos la masa molar. Pero sí tenemos el dato que nos dieron de que la densidad del aire frío a una temperatura de 18 grados Celsius es igual a 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a usar ese dato. ¿Cómo usamos este dato? Bueno, la idea es poder transformar la ecuación de estado a una ecuación en la que nos aparezca la densidad, ¿no? Así podemos meter ahí el dato que nos dan. Fíjense lo siguiente, fíjense que nosotros sabemos que la densidad, la densidad de una sustancia por el volumen que ocupa esa sustancia tiene que ser igual a la masa de la sustancia, ¿no? O lo que es lo mismo al número de mols por la masa molar. Por las dudas, cada vez que pongo un M mayúscula, me estoy refiriendo a masa molar. Sí, esto es masa total, densidad por volumen o número de mol por masa molar. Entonces, de aquí puedo escribir que volumen sobre número de mols es igual a masa molar sobre densidad. Entonces, si voy a la ecuación de estado, teníamos PV igual nRT, es decir, PV sobre N igual RT. Nos aparece acá este volumen sobre N, que lo podemos escribir como masa molar sobre densidad. Entonces ahí hacemos aparecer la densidad que nos daban el dato para el aire frío a cierta temperatura. Hacemos desaparecer el volumen que no tendría mucho sentido plantearlo en este caso en particular porque de qué volumen de aire frío estamos hablando. Y nos queda una expresión que relaciona presión, temperatura y densidad con además la masa molar. Entonces, ¿qué ocurre? Si miramos el aire caliente, tenemos la ecuación esta de estado escrita en función de masa molar y densidad, que nos dice que la presión del aire caliente por la densidad, perdón, por la masa molar, dijimos que el aire es masa molar del aire, caliente, frío es lo mismo, sobre la densidad del aire caliente, esa densidad sí cambia dependiendo de la temperatura, igual R por la temperatura del aire caliente. Y si miramos el aire frío, tenemos presión del aire frío por masa molar del aire sobre densidad del aire frío es igual a R por la temperatura del aire frío. Y ya habíamos dicho que la presión afuera del globo y adentro es la misma, es decir, esta presión y esta presión son iguales. Entonces, si unimos estas dos ecuaciones, por ejemplo, dividimos una entre la otra, las masas molares se nos van porque es la misma, los R se nos van, las presiones se nos van, y nos termina quedando una relación de temperaturas y densidades de aire frío y caliente. Es decir, nos termina quedando que la temperatura del aire caliente por la densidad del aire caliente es igual a la temperatura del aire frío por la densidad del aire frío. Así que nos termina quedando que la temperatura del aire caliente va a ser igual a la temperatura del aire frío por la densidad del aire frío sobre la densidad del aire caliente. ¿Y sabemos la densidad del aire caliente? A ver, el dato que teníamos es la densidad del aire frío a tal temperatura, es decir, a 18 grados. Vamos a poner 18 más 2,73 para que nos quede en Kelvin. Tenemos 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. Nos interesa hallar la temperatura del aire caliente. ¿Qué pasa con la densidad del aire caliente? ¿La sabemos o la podemos deducir? La sacamos de la masa, La sacamos de la masa, porque esa masa, ¿qué volumen ocupa? la del globo. Ahí va. Es decir, esta densidad la podemos calcular con la masa que hallamos con Newton sobre
el volumen de la envoltura del globo. ¿Sí? Entonces tenemos todos los datos así para sacar la temperatura del aire caliente y no tuvimos que pasar por buscar en una tabla el valor de la masa molar del aire. ¿Sí? A ver si tengo cuánto da. No sé si tengo bueno, debe estar por aquí. Así les digo cuánto da. Era más o menos 89 grados Celsius. Después ustedes verifiquen. Tengan cuidado acá en esta expresión de poner la temperatura en Kelvin para que les dé bien. En Kelvin. Bueno, bien, entonces ahí tenían dos opciones para resolver este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? No, no. A todos les quedó claro, usamos un poco de lo que ya habíamos visto en la primera parte del curso y ahora agregamos ecuación de estado. ¿No? Bueno. Bien, por acá me parece que ya la parte de ecuación de estado ya la empezamos a manejar bastante bien. Vamos a pasar ahora entonces a la parte de teoría cinética, que es la otra parte que tiene este práctico. Entonces, nosotros vimos ya que con la ecuación de estado relacionamos estas variables macroscópicas que describen el estado termodinámico de un sistema, que son presión, volumen y temperatura, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es relacionar estas variables macroscópicas con variables microscópicas, ¿sí? Por ejemplo, asociadas a la velocidad con la que se están moviendo las partículas de un gas, ¿sí? Eso es a lo que se dedica la parte de la teoría cinética. Entonces vamos a repasar un poco eso antes de hacer un ejercicio. Así que repasemos un poco la parte de teoría cinética. Queremos relacionar nuestras variables macroscópicas PBT con variables microscópicas. En particular las vamos a relacionar con una variable microscópica que es lo que llamamos velocidad cuadrática media, que está asociada con la velocidad media cuadrada con la que se están desplazando las partículas que componen al gas. Entonces, recordemos un poco estas definiciones. Vamos a definir velocidad cuadrática media. Entonces, supongamos que tenemos un gas en un recipiente, en una caja, por ejemplo, cualquier volumen. Tenemos un gas contenido, va a ocupar ese volumen y está compuesto, como ya vimos en el modelo gasidal, por una cantidad muy grande de partículas, moléculas. Si miramos una partícula, la partícula iésima que compone ese gas, se va a estar moviendo con cierta velocidad, en línea recta, entre choques. Si tenemos en cuenta los choques, se moverá en zigzag, pero se va a estar moviendo en un momento dado con cierta velocidad que podemos llamar VI. Si esa velocidad con la que se mueve la partícula iésima tiene sus componentes según X, poner más componente de la partícula iésima según y una componente según Z. Y además no es nula, no hay ninguna partícula que esté quieta,
¿sí? Están todas en movimientos, en esos movimientos al azar. Así que el módulo, o vamos a poner así, no es 0. Ahora, entre las suposiciones que hicimos para el gas ideal, dijimos que, lo acabo de mencionar, además que los movimientos son al azar. Se está moviendo todas las partículas al azar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no hay ninguna dirección privilegiada de movimiento. No hay más partículas moviéndose en la dirección X que en la dirección Y. No hay ninguna, ni X, ni Y, ni Z, son direcciones privilegiadas. Entonces, el valor medio de la velocidad según X tiene que ser igual al valor medio de las velocidades según Y, igual al valor medio de las componentes en Z de la velocidad, igual a 0. Por las dudas recordemos, esto que puse acá también lo escriben a veces con una raya arriba, valor medio con la raya arriba, y se define como sumo las componentes, en este caso según X, para todas las partículas. Si tengo n partículas, vamos a poner acá n partículas, sumo el Bx de la partícula 1 más el de la 2 más 9 hasta la enésima partícula y divido por la cantidad de partículas. Y así hago el promedio, el valor medio de la velocidad según X. Lo mismo para la velocidad según Y y la velocidad según Z. Entonces, como los movimientos son al azar, estos valores medios nos dan 0. Entonces no saco ninguna información interesante con estos valores medios. Pero sí saco información interesante si tengo en cuenta los valores medios de los cuadrados de estas velocidades. Entonces, si miro los valores medios de bx cuadrado, bi cuadrado, bz cuadrado, van a ser iguales porque no hay velocidad privilegiada, pero ya no son igual a 0 porque lo estoy elevando al cuadrado y la velocidad total no es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, como estas cosas me dan una cantidad diferente de 0, me sirven mejor como para generar una descripción microscópica de lo que está ocurriendo con el gas, ¿sí? A nivel del movimiento de las partículas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bien, me defino lo que puse acá arriba, que llamamos velocidad cuadrática media, que le ponen a veces RMS del inglés, root mean square, lo voy a meter acá. Y esta velocidad cuadrática media me la defino como la raíz del valor medio de velocidad cuadrada, el módulo de la velocidad al cuadrado. Es decir, la raíz de sumar el módulo de la velocidad de cada partícula al cuadrado, desde la partícula 1 hasta la partícula n, y dividir esa suma por n. Así que el promedio, la raíz del promedio de las velocidades cuadradas de las partículas. ¿Tá? Esto es lo que nos definimos como la velocidad cuadrática media. Y a partir de esta velocidad cuadrática media es que le vamos a dar una descripción microscópica y vamos a generar una teoría cinética para los gases. ¿Sí? Entonces, ¿qué es generar esta teoría cinética? Es poder escribir la presión y poder escribir la temperatura, que son variables macroscópicas, en función de esta variable microscópica que es la velocidad cuadrática media. Entonces lo que deben haber hecho en el teórico, que no lo vamos a reproducir acá, pero hay un ejercicio medio parecido que ahora capaz que hacemos, es hacer un cálculo cinético de la presión. Lo vamos a ver ahora en un ejercicio parecido, parecido al cálculo que hicieron para hallar esa relación entre presión y velocidad cuadrática media. Para eso deben haber visto la cantidad de movimiento impartido por una partícula cuando choca con la pared, con una pared de un recipiente, y cuánto demora en volver a chocar, y a partir de ese momento impartido calcularon la fuerza, y a partir de la definición de presión como fuerza sobre área calcularon la presión, y de ahí les debe haber quedado una relación entre la presión del gas en cierto recipiente y la velocidad cuadrática media.
¿sí? Esa relación a la que deben haber llegado es que la presión es igual a 1/3 de la densidad del gas por la velocidad cuadrática media al cuadrado. Lo que es lo mismo, esto, 1/3 ρ por velocidad cuadrática media al cuadrado, ¿sí? Entonces tienen nuestra variable macroscópica, una de las que describe el estado del gas, en función de nuestra variable microscópica, velocidad cuadrática media. ¿Sí? Esto relaciona presión con velocidad cuadrática media. Y también pueden relacionar temperatura con velocidad cuadrática media. Para eso lo que pueden hacer, bueno, pueden deducir la ecuación de estado del gas ideal, a partir de esta descripción microscópica que lo deben haber hecho en el teórico. Y después deben haber relacionado temperatura. Voy a escribir acá. Y velocidad cuadrática media. Que la relación que obtienen es la siguiente, es que, poner acá, 1/3 de la masa molar por la velocidad cuadrática media al cuadrado es igual a la constante de los gases R por la temperatura. Y esto fíjense que si quieren lo pueden reescribir, esto es interesante verlo, esto lo pueden reescribir como 3/2 de RT igual 1/2 masa molar velocidad cuadrática media al cuadrado. Y esto que aparece acá, que es 1/2, una masa por una velocidad al cuadrado, les tiene que sonar energía cinética, y es efectivamente porque esto es la energía cinética media de traslación por mol. ¿No? Y esto está asociado con el teorema de equipartición de la energía que vamos a estar viendo en próximos prácticos, cuando veamos energía interna. Igual ya se los cuento un poco por encima, que lo que dice el teorema de equipartición de la energía es que cada grado de libertad por partícula, cuando estamos hablando de un gas, por ejemplo, tiene asociada cierta energía cinética media, que es 1/2 kBt. O lo que es lo mismo, por grado de libertad por mol, tenemos asociada una energía cinética de traslación media, que es 1/2 de RT, que es lo que aparece aquí. 1/2 de RT es por el teorema de equipartición, energía, que lo que les decía es por mol y por grado de libertad tenemos una energía cinética media de traslación asociada, que es, por grado de libertad por mol, que es 1/2 de RT. Entonces, cuando estamos hablando de traslación, tenemos tres variables independientes por las cuales se puede trasladar una partícula, que son X y Z. Podemos tener velocidad según X, velocidad según Y, velocidad según Z, de forma independiente. Entonces tenemos 3 grados de libertad y nos aparecen esa contribución de 1/2 RT por cada grado de libertad, por eso nos aparece el 3 acá arriba. ¿Sí? Esto igual lo vamos a volver a ver en los próximos prácticos cuando veamos energía interna. Pero lo importante acá es quedarse con la idea de que podemos relacionar nuestras variables macroscópicas, presión y temperatura, con una variable microscópica que nos definimos como velocidad cuadrática media, que está asociada con la velocidad media con la que se están moviendo las partículas del gas a nivel microscópico. ¿No? Bien, esto es un poco el repaso. ¿Hay algo que les interese que comente con mayor profundidad o que les parece que hayan visto en el teórico y sea necesario ahora?
Por mi parte, ¿no? no. ¿No? Bueno, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios entonces de teoría cinética. Déjenme buscar. Bien. Podemos tratar de hacer el ejercicio 532. Lo tengo por acá. Si puedo copiar aquí. Estos también, estos ejercicios de teoría cinética son bastante directos, la mayoría. Bien, entonces tenemos aquí, nos dicen que tenemos un gas que se encuentra a 44 grados Celsius, que tenemos temperatura 44 grados Celsius, y una presión de 1,23 por 10 a la menos 2 atmósferas. Por las dudas recordemos, una atmósfera es más o menos 101,325 pascal. Y nos dicen que esta temperatura y esta presión tenemos la densidad de un gas que es 1,32 por 10 a la menos 5 gramos sobre centímetro cúbico. Y nos piden hallar la velocidad cuadrática media de las moléculas del gas y hallar la masa molar del gas e identificarlo. Entonces, es bastante directo. Tenemos presión, temperatura, densidad. Queremos hallar velocidad cuadrática media. Fíjense que acá está la relación, esta relación. Nos relacionaba presión, densidad y velocidad cuadrática media. Es decir, podríamos utilizarlo. Así que tenemos la expresión que puse más arriba, presión igual 1/3 densidad por velocidad cuadrática media al cuadrado. Y de acá simplemente velocidad cuadrática media es raíz de 3 por la presión sobre la densidad. Acá cuidado de poner todo en las unidades correspondientes, es decir, si queremos obtener la velocidad en metro segundo, poner la presión en pascal, poner la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo hacemos ese cambio? De gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicás por 1.000.000 y dividís entre 1000. Ahí va, ahí va. Vamos a escribirlo, porque después voy a los parciales y sigo viendo los mismos errores de cambio de unidades. Así que pasemos 1,32 por 10 a la menos 5. De gramos a kilogramos es por 10 a la menos 3, ¿no? Esto nos quedaría en kilogramos sobre centímetro cúbico. Y después, 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros, ¿no? Así que nos va quedando 1,32 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre 10 a la menos 2 metros al cubo. Así que abajo nos va a quedar un menos 6, menos 3. Así que 1,32 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 3 por 10 a la 6 kilogramos sobre metro cúbico, y nos termina quedando menos 2, ¿no? 1,32 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, bien, entonces sale bastante directo una vez que ponemos las unidades correspondientes. Y a mí me quedó, para que ustedes después verifiquen, 530 más o menos, 531 metros por segundo. Eso para la velocidad cuadrática media, que nos da una idea de la velocidad con la cual se están moviendo las partículas, ¿sí?
Y además sabemos que esa velocidad está también asociada con la temperatura, ¿no? A mayor, cuando aumentamos la temperatura de un gas, estamos aumentando esa agitación térmica de las partículas, se están moviendo más rápido las partículas del gas. Así que, parte B, nos pedían hallar la masa molar del gas e identificarlo. ¿Cómo podemos hallar la masa molar? Aunque 3 medios de RT es un medio de masa molar por la velocidad al cuadrado. 3 medios de RT, ahí va. 3 medios de RT es igual a 1 medio de masa molar, la velocidad cuadrática media, al cuadrado. Y la temperatura la tenemos, la velocidad cuadrática media la hallamos, así que podemos despejar de aquí la masa molar. Es lo mismo también, es lo mismo porque en realidad estas cosas se deducen, estas expresiones se deducen también de la ecuación de estado, es decir, es lo mismo también usar directamente la ecuación de estado, ¿no? Tenemos PV igual en RT, es decir, N sobre B es P sobre RT, y de aquí podemos hallar, por ejemplo, la cantidad de moles por metro cúbico, y de ahí después hallar la masa molar. Pero bueno, eso es lo mismo porque una ecuación se deduce la otra. Entonces aquí pueden hallar la masa molar, que, a ver si la tengo por acá, ¿cuánto da? Bien, a mí me dio más o menos 28 gramos por mol. Si ustedes van después a tablas, pueden buscar cuál es el gas que más se aproxima a esto. Y creo que a mí lo que me pareció es que era nitrógeno, que era el que más se aproximaba. Igual, en principio, podría tener capaz que alguna mezcla de gases, ¿no? Pero si van a alguna tabla, van a ver que el que más se aproxima es el nitrógeno. No sé si fue eso lo que dije, sí, el nitrógeno. En estado gaseoso. Bien, esto fue bastante directo, aplicar las expresiones cinéticas a las que habíamos, de teoría cinética a las que lleva. Ahora podemos hacer otro ejercicio que yo les comenté, que es el 533, que les comenté que hace algo parecido al proceso que tienen que hacer para hallar justamente esa relación entre presión y velocidad cuadrática media. Entonces vamos a tratar de hacer eso, que capaz que también los ayuda a asentar lo que ya vieron en el teórico. Bueno, vamos a ver este ejercicio. ¿Tienen alguna duda de lo anterior? ¿No? ¿No? Entonces, tenemos ahora la masa, nos dan una masa, la masa de las moléculas de H2. Era por aquí, los datos, H2, 3,3 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y ahora nos dicen que 1,6 por 10 a la 23 moléculas de H2 por segundo golpean un área de pared de 2 centímetros. Entonces, tenemos un área, una pared aquí, que tiene un área, vamos a poner 2 centímetros cuadrados, perdón, centímetros cuadrados, y tenemos partículas, moléculas de hidrógeno que están golpeando esta pared y formando un ángulo de 55 grados con la normal. Así que tenemos la normal a la pared y viene una molécula de hidrógeno, masa H2 con cierta velocidad, que golpea la pared formándolo acá un ángulo θ de
55 grados. Y nos dicen que se están moviendo a una velocidad de 1000 metros por segundo, es decir, el módulo de esa velocidad v que puse por ahí es 1000 metros por segundo. Y lo que nos piden es averiguar la presión que ejercen sobre la pared. ¿No? Y acá nos dicen, este es el número de partículas que chocan por segundo. Voy a marcarlo por acá. Entonces, el razonamiento que hay que hacer acá es parecido al que hicieron en el teórico para deducir la relación entre presión y velocidad cuadrática media. Lo que tienen acá es que hallar una presión. Y nosotros sabemos que la presión se definía como fuerza normal ejercida sobre un área por unidad de área. Entonces recordemos esa definición de presión. Definición presión era fuerza normal sobre área, imaginando que la fuerza es uniforme en el área que estamos estudiando. Así que en este caso, si me tomo por aquí un eje X, nos interesa la fuerza según X que se ejerce en este caso. Así que en este caso, aquí tenemos Fx, con el módulo de esa fuerza según X, sobre el área sobre la cual están golpeando estas moléculas. Esa es la definición de presión. Entonces tendríamos que hallar esa fuerza que ejercen las partículas, las moléculas de hidrógeno sobre la pared. Ahora, de física 1, ¿qué sabemos? ¿Con qué está relacionada la fuerza? La variación de cantidad de movimiento. La variación de cantidad de movimiento, ¿no? Si recordamos física 1, decíamos que la fuerza era la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. ¿Sí? Si imaginamos que en un delta t tenemos un cambio de cantidad de movimiento delta p, vamos a tener que la fuerza, en este caso nos interesa según x, así que vamos a mirar solo el cambio de p en x, es igual a delta p según x sobre el delta tiempo en el cual se impartió esa cantidad de movimiento. Entonces ya tenemos un paso más ahí, que nos relaciona presión con Fx y ahora tenemos Fx relacionado con cambio en cantidad de movimiento del P. Ahora, si miramos la partícula, nuestra molécula de masa m de hidrógeno, sabemos que esta molécula choca contra la pared. Tenemos un choque que vamos a modelar como un choque elástico, es decir, que conserva la cantidad de movimiento total, la cantidad de energía cinética, y rebota hacia aquí, formando el mismo ángulo, el mismo θ, con una velocidad con el mismo módulo, ¿no? Solo que moviéndose en un sentido X diferente, en el sentido X opuesto. Entonces, para esa molécula, el cambio en su cantidad de movimiento va a ser la cantidad de movimiento inicial, es decir, m por velocidad según x inicial, final, menos m por velocidad según x inicial. Así que mh2 por velocidad según x final menos mh2 por velocidad según x inicial. Si me tomé el eje X hacia la derecha positivo, la final está en el sentido negativo, así que esto nos va a quedar menos la masa por la componente en X de la velocidad, que va a ser el módulo B, vamos a ponerle esto B directamente, por el coseno del ángulo que forma con la normal al área es, así que por coseno de θ, menos el inicial era así según el sentido positivo, y con el menos acá me va a quedar un menos también, misma masa, mismo módulo de velocidad y coseno del mismo ángulo. Entonces el cambio en la cantidad de movimiento de la partícula va a ser menos 2 masa de una molécula de hidrógeno por el módulo de la velocidad
por el coseno de tita. Así que acá tenemos, estas cosas las conocemos, ¿no? La masa nos la dicen, la escribí allá arriba como dato, 3,3 por 10 a la menos 27 kilogramos. El módulo de la velocidad también nos lo dicen, 1000 metros por segundo. Y el ángulo nos dicen que es 55 grados. Entonces podríamos calcular este delta P. Ahora, lo que nos interesa es la fuerza ejercida sobre la pared. O sea que lo que nos interesa es la cantidad de movimiento impartido por las moléculas a la pared. Si quieren, podemos pensar como un sistema la molécula que choca contra la pared más la pared. En este sistema, el delta P total se tiene que ser cero, es decir, antes del choque, después del choque. Por lo tanto, el cambio en la cantidad de movimiento de la partícula, que acá lo llamé delta Px, tiene que ser igual a menos el cambio en la cantidad de movimiento de la pared. Entonces el cambio en la cantidad de movimiento de la pared, que es menos el de la partícula, simplemente nos queda 2m masa del hidrógeno por b por coseno de tita. Es decir, esto que aparece acá, esto que determinamos acá es la cantidad, el delta P, en X impartido a la pared por una sola molécula de hidrógeno. ¿Ah? Bien, pero ahora esto es el de una molécula. Nosotros lo que necesitamos es un delta P por unidad de tiempo, un delta P total por unidad de tiempo. Y el dato que nos dan es que están chocando 1,6 por 10 a la 23 moléculas por segundo. Vamos a llamarle esto N. Entonces, por unidad de tiempo por segundo, le están impartiendo a la pared N veces este delta Px, que era el de una. Así que, por segundo, en un segundo, se le imparte a la pared una cantidad de movimiento total, vamos a poner total, que es igual a n veces el delta P de una molécula que calculamos recién, es decir, n, 2n, masa de una molécula por v por coseno de tita. Entonces, si usamos la expresión que teníamos acá arriba, que la fuerza según X es delta P según X sobre delta T, sabemos que esta cantidad total de impartida por n moléculas ocurre en un segundo. Así que la fuerza según X va a ser ese delta P partido a la pared según X total sobre el delta T, que es un segundo. Y de acá ya nos queda la presión. La presión va a ser esta fuerza normal al área por unidad de área. Así que nos va a quedar 2 por n, masa, velocidad, coseno de tita, sobre ese segundo, un segundo, por el área que nos la daban, ¿no? 2 centímetros cuadrados. 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y esta presión la pueden calcular, les digo, a ver cuánto me dio, si lo encuentro. Ok.
por acá, 3 por 10 a la 3 pascal, más o menos 3 kilopascal. Esto es parecido al cálculo que hicieron para hallar P en función de la velocidad cuadrática media, solo que acá en vez de usar esta velocidad que nos daban, expresaron esa velocidad en función de lo que definimos como velocidad cuadrática media y de ahí hallaron la relación que escribí más arriba entre presión y velocidad cuadrática media y densidad. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. ¿Tiene alguna duda de este práctico? Sí, una pregunta. Me Sí, quedó la duda del tapé de la pared. La pared no sí, se mueve. Digo, no. qué idea es esa del tapé si no se puede mover? Es el del tapeque, es decir, vos tenés tu sistema total, que es molécula más pared, que tiene asociado un cambio en la cantidad de movimiento que tiene que ser nulo. De ahí sacás, bueno, la pared está aparte de que si querés no se mueve, pero tiene cierta elasticidad. Si querés está ahí la elasticidad de por medio, pero ese delta P es el que le está impartiendo la partícula cuando hay una colisión, ¿no? Es decir, ahí hay una interacción entre partícula, entre molécula y pared, y hay un intercambio de cosas, ¿no? Como tenemos un cambio de sentido en la velocidad de la partícula, a algún lado tiene que ir ese cambio en el momento de la partícula. Bueno, ahí, ¿cómo ves a dónde va eso? Bueno, mirando a un sistema, como un sistema total, la molécula más la pared, ¿sí? Entonces ese delta P pared es el que le imparte la partícula a la pared. No sé si con eso quedó un poquito más claro. Sí, sí, mejoró más claro, sí. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. A mí me parece que este práctico está más o menos terminado, pero hay un ejercicio del principio del práctico que viene, que para mí es más de este práctico que del práctico que viene. Entonces, vamos a cerrar la clase haciendo ese ejercicio, que es el primer ejercicio del práctico 6. ¿Sí? Ustedes después traten de hacer los ejercicios que quedaron de, del práctico 5. El ejercicio 5.5 es capaz que está medio descolocado con los temas que miramos, pero es interesante. Los otros son ejercicios bastante directos de aplicar las expresiones que vimos de teoría cinética y la ecuación de estado del gas ideal. Entonces vamos a tratar de hacer el primero, el práctico siguiente, que está más vinculado a lo que vimos este práctico y lo podemos hacer con lo que vimos hasta ahora y no hay que empezar a hacer repasos nuevos. Vamos, déjenme buscarlo, así se los pongo. El práctico que viene ya empezamos con procesos con gases ideales, ¿sí? Vamos a ver lo que son expansión isotérmica, diabática, presión constante. Pero para el primer ejercicio es un ejercicio que habla más bien de equilibrio termodinámico sin pensar mucho en procesos específicos. Entonces, vamos a hacer lo que me parece que con lo que sabemos, capaz que hay algunas cositas nuevas de vocabulario, que ya las empezamos a ver, pero se puede hacer. Bien, entonces vamos a ver este ejercicio. 6.1. Tiene palabras nuevas, pero así ya empezamos a acostumbrarnos. Tenemos dos recipientes A y B que aquí dicen que son diatermos. ¿Qué quiere decir diatermo? Diatermo quiere decir que permiten el intercambio de energía en forma de calor. Ya sé que no definimos que era calor, pero sí dijimos que cuando poníamos dos cosas en contacto térmico, permitíamos que hubiera ese intercambio de energía en forma de calor
que hacía cambiar esa propiedad macroscópica que llamábamos temperatura, y esa propiedad temperatura se igualaba para los dos sistemas en contacto térmico cuando llegábamos al equilibrio térmico y dejaba de haber ese intercambio de energía en forma de calor. Entonces acá lo que nos están diciendo cuando tenemos recipientes diatermos es que si ponemos en contacto un recipiente con paredes diatermas con otra cosa a temperatura diferente y las dejamos en contacto. Tenemos una cosa A, vamos a poner acá una pared diaterma y ponemos esta cosa A en contacto con una cosa, vamos a ponerle C, y tenemos que A hasta cierta temperatura TA y C hasta cierta temperatura TC. Como tenemos esta división diaterma y permitimos ese intercambio de energía en forma de calor, lo que permitimos es que si las dejamos a las cosas en contacto suficiente tiempo, se llega al equilibrio térmico y lleguemos al final a que la temperatura final de A es igual a la temperatura final de C. Entonces, con las paredes diatermas, permitimos ese intercambio de energía en forma de calor y permitimos que se llegue a un equilibrio térmico si dejamos las cosas en contacto suficiente tiempo. El contrario de diatermo es adiabático. Cuando tenemos paredes adiabáticas no permitimos ese intercambio de energía en forma de calor. Entonces ya les voy comunicando otra cosa más de vocabulario que es pared adiabática o recipiente adiabático o contacto adiabático. Entonces, bien, nos dicen que tenemos estos dos recipientes diatermos A y B que están en contacto térmico, es decir, se permite ese intercambio de energía en forma de calor con reservas térmicas. Reservas térmicas es otra palabra que va a aparecer bastante seguido. Una reserva térmica es algo que es suficientemente grande como para poder intercambiar energía en forma de calor, pero que su temperatura no cambie. ¿Sí? Así que las reservas térmicas intercambian energía en forma de calor, pero su temperatura por ejemplo, si tenemos, no sé, un lago que está a temperatura ambiente, o a cualquier, no sé, alguna temperatura, está a temperatura, ahí, y le tiramos una cosa caliente, una piedrita caliente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber intercambio de calor entre esas dos cosas hasta que se llegue al equilibrio térmico, y el equilibrio térmico va a ser a la temperatura del lago, porque el lago es muy grande. Entonces, intercambia calor, pero ese intercambio de calor no afecta su temperatura. Entonces, la temperatura de la piedra, que es muy chiquita, va a cambiar para llegar al equilibrio térmico con el lago, y la del lago no. Entonces, ahí podemos considerar que el lago es una reserva térmica. Entonces tenemos estos dos recipientes diatermos en contacto térmico con estas reservas térmicas a temperaturas TA igual 300 Kelvin y TB 400 Kelvin. Así que estas reservas se van a mantener siempre a temperatura 300 y a temperatura 400 Kelvin. Y estos recipientes A y B están interconectados entre ellos mediante una válvula, esta cosa con una cruz que aparece por aquí, a través de un tubo delgado. Entonces, el recipiente A contiene un gas ideal a presión 500 kilopascal. Entonces, la presión de A, al menos inicial, es 500 kilopascal. Y el recipiente B nos dicen que tiene 4 veces el volumen de A. Entonces, tenemos A cierto volumen, recipiente B tiene un volumen que es 4 veces el de A. Y contiene el mismo gas ideal a una presión de 100 kilopascal. Y tiene una presión, al menos inicial, de 100 kilopascal. Y los dos son el mismo tipo de gas, que vamos a modelarlo como ideal. Inicialmente la válvula esta de conexión está cerrada. Y se abre lentamente esa válvula hasta que se equilibran las presiones a ambos lados de dicha válvula.
manteniendo las temperaturas constantes dentro de cada tanque durante el proceso. Y cuando se equilibran esas presiones, se cierra la válvula. Y nos piden hallar esa presión final de equilibrio, que es la misma en los dos tanques. Entonces, inicialmente tenemos cierta presión en A. ¿Qué temperatura tenemos para el gas en A? 300. 300, siempre la misma. Estamos asumiendo que A está en equilibrio térmico con esta reserva que impone su temperatura. Así que la temperatura de A es siempre inicial igual a la temperatura final. Siempre es 300 Kelvin. ¿Sí? Impuesta por estar en equilibrio térmico con la reserva térmica. Por la reserva térmica. Y lo mismo para B. La temperatura de B inicial antes de abrir la válvula va a ser igual a la temperatura de B final. Siempre la misma, siempre en equilibrio térmico con la reserva, que es 400 Kelvin, también impuesta por la reserva térmica. Bien. Bueno, esto son datos. Entonces, se abre la válvula, se deja que pase de a poquito gas de un lado a otro, ¿sí? Hasta que, obviamente, si cambiamos la cantidad de partículas dentro de un mismo volumen, estamos cambiando la presión y mantenemos la temperatura constante. Por la ecuación de estado, tiene que estar cambiando la presión, ¿no? Corremos. PV igual nRT. Acá lo que hago, abro la válvula y pasarán partículas de un lado a otro, pero mantengo T fijo dado por la reserva térmica y mantengo B fijo, el volumen de A por un lado y el de B por el otro. Entonces, si cambio el número de partículas o el número de mols, también voy a estar cambiando la presión. Entonces, a medida que pasan partículas de un lado a otro, esas presiones cambian. ¿Y cuándo van a dejar de pasar partículas? Van a dejar de pasar partículas cuando se llegue a un equilibrio de presiones entre los dos lados. Mientras yo tenga un desequilibrio de presiones, tengo una presión diferente en A y en B, hay un desequilibrio de fuerzas que hace que las partículas vayan para un lado o para el otro, dependiendo de cuál es la presión mayor. Pero en el momento que las presiones las dos pasan a ser iguales, ya desaparece ese desequilibrio de fuerzas y dejan de pasar partículas de un lado a otro. Tenemos la misma presión en A y en B al final, y ahí cerramos la válvula y queremos determinar cuál es esa presión final. Es decir, después de cerrada la válvula, tenemos la presión de A final, que es igual a la presión de B final, vamos a llamarle P. F. Y la queremos determinar. Entonces dijimos que cambia, bueno, que se mantiene constante la temperatura de cada uno, que se mantiene constante el volumen de cada uno, pero la presión inicial y final es diferente y el número de partículas en A y en B inicial y final es diferente. ¿Hay algo que se mantenga constante aparte de volumen y temperatura? Los moles totales. Los totales, ¿no? Es decir, el intercambio se da solo entre A y B. Si agarro todo A más B como un solo sistema, ahí no está entrando ni saliendo materia. Entonces, el número total de mol se mantiene constante. Así que Na más Nb es constante. Por más que Na cambie y Nb cambien por separado, el total tiene que ser constante. Es decir, que lo que tengo inicialmente antes de abrir la válvula, que es inicial, Na inicial más Nb inicial, tiene que ser igual a lo que tengo después de cerrar la válvula. Na final más Nb final. Bien. Y nos interesa saber la presión final. ¿Cómo hacemos para que a partir de esta ecuación nos aparezca de alguna forma la presión final? La ecuación de estado. Es la ecuación de estado. La respuesta a la mayoría de las cosas que se pregunten de ahora en más muchas veces va a ser la ecuación de estado. Así que estamos modelando los gases como ideales. Podemos usar la ecuación de estado para reescribir esta ecuación de número total de moles constante en función de PV y T. ¿Sí? Así que número de moles es PV sobre RT. Tenemos PA inicial por BA inicial sobre RTA inicial. Ahora lo que es constante lo escribo bien. Más PV
inicial, BB inicial sobre RTB inicial, y lo mismo al final. PA final, volumen final de A, sobre R por T de A final, más P de B final por volumen de B final, sobre RT de B final. Y ya tenemos todo lo que dijimos, los volúmenes son constantes, ya dijimos esto es siempre BA, el volumen de B es 4BA, lo mismo al final, BA y 4BA, acá ya ven que aunque no sepamos el volumen BA, en esta ecuación se nos van todos los BA. Las temperaturas de A y B se mantienen constantes, va a ser TA, 300 Kelvin, TB va a ser siempre 400 Kelvin, lo mismo al final. TB, las presiones iniciales las sabemos, la de A nos dijeron que era 500 kilopascal y la de B nos dijeron que era 100 kilopascal. Y las presiones finales, que es lo que nos interesa, lo único que sabemos que son iguales y que es la que queremos determinar. Es esa presión final que nos interesa determinar. Sí, entonces, de acá puedo despejar la presión final, ¿no? La presión final ya puedo ir tachando estos volúmenes. Presión final y los R's también los podría ir tachando. Aparecen en todos lados. Así que nos queda presión final por 1 sobre TA más, esto era 4BA, es decir, 4 sobre TB. Tiene que ser igual a presión de A inicial sobre TA más 4 presión de B inicial sobre TB. Entonces lo único conocido acá es la presión final, se despeja. PA inicial sobre TA más 4 PB inicial sobre TB sobre 1 sobre TA más 4 sobre TB. ¿No? Hagan después ustedes la cuenta, a mí me dio más o menos 200 kilopascal, después verifiquen. ¿Tiene sentido ese 200 kilopascal? Si miramos las presiones iniciales, que teníamos por un lado 500 y el otro 100. Sí, tiene que ser intermedio. Tiene que ser intermedio, así que el 200 por lo menos nos dio algo coherente. De ninguna forma nos podría haber dado una presión menor que 100 o mayor que 500. Bien, entonces este ejercicio de vuelta aplicó la ecuación de estado y agregamos ahí algunos conceptos. Tener más claro qué es equilibrio térmico, qué es reserva térmica, qué es un recipiente diatermo, que es un vocabulario que va a aparecer de ahora en más bastante seguido. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No, no. Bueno, entonces liquidamos por hoy estos temas. La clase que viene trabajamos, no empezamos, vamos a estar trabajando con el práctico 6 la clase que viene. Y lo que vamos a ver es hablar un poco de qué es un proceso termodinámico, definir qué es un estado de equilibrio termodinámico, hablar de diferentes procesos cuasiestáticos, como son los procesos a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante, adiabático, y ver ya cómo se calcula el trabajo, lo que llamamos trabajo de frontera, realizado sobre un gas o por un gas durante este tipo de procesos. Aquí lo que estamos haciendo es de a poco ver todos los ingredientes para llegar a la primera ley. Entonces tenemos primero que definir bien qué es trabajo, averiguar cómo calcularlo, y más adelante vamos a pasar a ver qué son los cambios de energía interna y qué es este calor del que ya les estuve hablando. Y ahí cuando terminemos con eso, y vamos a tener todos los ingredientes para ya pasar a enunciar la primera ley y trabajar con la primera ley. Pero la clase que viene vamos a estar trabajando recién con lo que son procesos termodinámicos y cómo calcular el trabajo asociado a ellos.
Así que vamos a dejar hoy por acá y el viernes que viene trabajamos en el práctico 6. Pero si tienen alguna duda, me quedo para contestarle. Puede ser de este práctico, o si les quedó cosas de la otra parte del curso, también las podemos ver.